En esta sección vamos a ver lo que fue la intervención de Estados Unidos en México y que ocurre un par de décadas después de la independencia de México. Antes de eso ocurrieron algunas cosas, la más sobresaliente es lo que se conoce como la Guerra de los Pasteles, que fue un intento de intervención francesa en México porque Francia alegaba que México le debía dinero y porque supuestamente habían dañado el local de un pastelero francés en México, etcétera, etcétera. No es un suceso muy grande en la historia de México, pero la intervención de Estados Unidos en México sí, porque en lo que deriva la intervención de Estados Unidos es en que México pierde la mitad de su territorio. Entonces vamos viendo qué es. La intervención de Estados Unidos en México es un conflicto entre México y Estados Unidos por territorio mexicano. Ocurre en dos etapas entre 1835 y 1848. México pierde la mitad de su territorio como resultado de la intervención de Estados Unidos en México. Hay dos tratados importantes que hacen que esto ocurra. El primero es el Tratado de Velasco en 1836 y con ese tratado México acepta de manera informal la independencia de Texas. Texas era territorio mexicano, pero se independiza y México finalmente acepta su independencia de manera informal en 1836 por medio de este tratado. Y también está el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese ocurre en 1848 y es con el cual México acepta cederle a Estados Unidos pues la mitad de su territorio. Vamos a ver a detalle cada uno de estos tratados. El Tratado de Velasco establece la independencia de Texas y establece que la frontera de México va a ser hasta el río Bravo. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México pierde la mitad de su territorio y esto pasa después de que Estados Unidos invade a México. Vamos a ver la línea de tiempo para ver cómo ocurrieron los hechos. Como siempre, lo importante es saber qué pasó primero y qué pasó después. Primero, en 1820, España autoriza que colonos de Estados Unidos se muden a Texas. Esto ocurre cuando todavía está ocurriendo la guerra de independencia en México. Aún no se ha independizado México, aún sigue siendo una colonia de España y España pues autoriza que colonos de Estados Unidos se muden a lo que hoy es el territorio de Texas. En 1821, Stephen Austin lleva colonos a Texas. De 1835 a 1836 se deroga la Constitución de 1824 y se promulgan las 7 leyes. Esto es algo que puso Santa Anna para tratar de tener más control sobre el territorio mexicano y esto no le gustó a la gente que vivía en Texas. En 1835, varios estados, incluyendo Texas, declararon la independencia de México debido a estas 7 leyes que puso Antonio López de Santa Anna. En abril 21 de 1836 se da la batalla de San Jacinto y Santa Anna es preso por tejanos. Es decir, se declaran independientes en Texas, va a Santa Anna, trata de meterlos a raya con una batalla. Santa Anna cae preso y de esta manera lo obligan a que acepte de manera informal la independencia de Texas. ¿Cómo ocurre eso? Pues en mayo 14 de 1836 se firma el Tratado de Velasco. ¿Por qué de Velasco? Porque se firma en un poblado que se llamaba Velasco, en Texas. Y en 1836 el gobierno de México decide no reconocer al Tratado de Velasco. El Tratado de Velasco era más o menos informal, no era una cesión en forma del territorio mexicano, pero en Texas lo toman como una muestra o como una evidencia de que México aceptó la independencia de Texas. Bueno, eso es lo que ocurre en esta etapa de la independencia de Texas. Hay una segunda etapa que ya es una guerra en forma entre México y Estados Unidos, y vamos a ver la línea de tiempo sobre esto. Lo primero que pasa es que de 1836 a 1838 México intenta retomar Texas. México no reconocía que Texas fuera independiente, así que intenta, por medio de varias batallas, retomar o regresar a México el territorio tejano.
En 1845, Texas se anexa a Estados Unidos. Dice, bueno, pues si vamos a querer que nos ayude Estados Unidos en esto, vamos a convertirnos en otro estado de Estados Unidos. El 13 de mayo de 1846, el presidente norteamericano James K. Polk le declara la guerra a México por un incidente de pretexto. En Estados Unidos durante mucho tiempo, todavía hasta principios del siglo XX, usaban algún pretexto para tratar de entrar a territorio mexicano. En este caso inventaron que supuestamente el ejército mexicano había agredido a ciudadanos americanos en la frontera, en el lado de Estados Unidos, y eso lo usan de pretexto para declararle la guerra a México. De agosto a septiembre de 1847 se dan las batallas de Churubusco y de Chapultepec. Momento. A partir del momento en el que Estados Unidos le declara la guerra a México, mandan ejércitos de Estados Unidos a México para internarse hasta la capital de México. Pero es hasta 1847 que el ejército de Estados Unidos entran ya más cerca de la Ciudad de México y se dan las batallas de Churubusco y de Chapultepec. La de Chapultepec es la de los niños héroes. Esa la enseñan mucho en las escuelas en México. En 1847, Santa Anna se exilia a Colombia, es decir, Santa Anna ve que llega a Estados Unidos, que le gana las batallas al ejército mexicano y mejor se va del país. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con ese tratado, México acepta cederle a Estados Unidos un montón de territorio en lo que era el norte de México en ese entonces, con tal de que ya pare la guerra, porque supuestamente era reparación de deuda y etc. Y de 1853 a 1855, Santa Anna regresa a México, le vende el territorio de la Mesilla, que está al norte de lo que hoy es Sonora, se promulga el plan de Ayutla contra Santa Anna, y Santa Anna nuevamente se va al exilio. De nuevo, como siempre les sugiero en estas líneas de tiempo, lo importante es saber qué pasó antes y qué pasó después. Entonces, dibujen estas líneas de tiempo en una hoja de papel, pónganle los sucesos, las fechas también algunas. Las fechas más importantes son 1836, cuando se firma el Tratado de Velasco, y 1848, que es cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero hay que saber cómo ocurrieron las cosas. Primero, España deja pasar a colonos de Estados Unidos a Texas. Luego ocurre lo de las 7 leyes. Después, Texas declara independencia. Después, Santa Anna va hacia Texas, pero lo capturan y lo obligan a firmar el Tratado de Velasco. Después de eso, Estados Unidos encuentra un pretexto para declararle la guerra a México e invadir México. Después de eso se dan las batallas de Churubusco y de Chapultepec. Después Santa Anna se exilia en Colombia. Luego de eso se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y esa es a grandes rasgos la historia de la intervención de Estados Unidos en México. Lo que pasó después del regreso de Santa Anna y la venta de la Mesilla es parte también de esto, pero para ese entonces Estados Unidos ya se había retirado, ya se había resuelto el asunto dándole o cediéndole territorio mexicano a Estados Unidos. Vamos a ver ahora los personajes de la etapa de la independencia de Texas. El primero es Antonio López de Santa Anna, quien era presidente y jefe del ejército mexicano en ese entonces. Stephen Austin, quien era el líder de los colonos tejanos. Los colonos tejanos aceptaron convertirse en ciudadanos mexicanos, aceptaron seguir las leyes mexicanas, la cultura mexicana, todo eso. Stephen Austin era su líder, no les gustó lo que hizo Santa Anna de las 7 leyes y declaran independencia, junto con otros estados, también en lo que hoy es el territorio mexicano. Manuel Barragán, otro personaje importante, él es el presidente interino cuando Santa Anna firma el Tratado de Velasco, porque Santa Anna pide licencia al cargo para irse con el ejército hasta Texas y obligar a los tejanos a no independizarse, pero lo capturan y mientras él está firmando el Tratado de Velasco, Manuel Barragán es el presidente interino. Esos 3 son los nombres, digamos, más importantes. A lo mejor viene alguna pregunta en el examen de Comipems o de Ceneval respecto a algunos de estos personajes. Pienso yo que estos 3 son los más importantes.
Vamos a ver ahora los personajes de la etapa de la guerra de México con Estados Unidos, es decir, en los 1840s, cuando ya hubo una guerra en forma en contra de México. El primero es James K. Polk, que es el presidente de Estados Unidos durante la guerra de Estados Unidos contra México, y él es el que se las ingenia para tener un pretexto para declararle la guerra a México. También otro personaje importante es Valentín Gómez Farías, quien es el presidente de México durante el primer año de la guerra con Estados Unidos. También son personajes importantes Antonio López de Santa Anna, quien era el jefe del ejército mexicano durante la guerra con Estados Unidos, y Pedro María Anaya, quien es el general en la batalla de Churubusco y es el presidente de México en 1847. Notarán que se repite mucho el nombre de Antonio López de Santa Anna desde la época de la independencia de México, y es que Santa Anna fue presidente varias veces durante el siglo XIX en México. A veces pedía permiso para irse de líder militar, ya regresaba, ya se exiliaba, ya volvía a regresar. Van a encontrar el nombre de Santa Anna muchas veces en la historia de México en ese periodo en particular. Otro personaje importante es Manuel de la Peña, quien es presidente de México al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Santa Anna se había ido al exilio, dejó al país ahora sí que invadido, y a Manuel de la Peña le cae encima la responsabilidad de tener que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo para ya finalmente saldar el asunto con Estados Unidos. Pero todo lo que pasó se deriva realmente de las acciones de Santa Anna. Finalmente, dos personajes que también son importantes en la intervención de Estados Unidos durante la época de la guerra son Winfield Scott y Zachary Taylor. Los dos son generales de Estados Unidos y son los generales que llevan al ejército de Estados Unidos hasta la Ciudad de México. A Winfield Scott es al que le toca la batalla de Chapultepec, por ejemplo. Las causas de la intervención de Estados Unidos. La primera fueron las 7 leyes. Antonio López de Santa Anna cancela la Constitución de 1824, pone sus 7 leyes con las cuales básicamente él es el que manda, y esto no le gusta a varios estados, incluyendo a Texas. Texas no fue el único, fueron varios estados, pero Texas fueron unos de los que se notó más que se querían independizar, debido a que se trataba de colonos de Estados Unidos. Otra de las causas, pues que había colonos de Estados Unidos en Texas, a quienes no les gustaba la idea de que ya no hubiera un gobierno republicano en México y decidieron declarar la independencia. La torpeza militar de Santa Anna es otra de las causas de la intervención de Estados Unidos. 2 veces Santa Anna pudo haber derrotado al ejército de Estados Unidos y a los colonos, pero no lo quiso hacer porque él pensó que ya era suficiente y que ya habían aprendido la lección. Lo capturan y en otra más permite que el ejército de Estados Unidos se vuelva a meter al territorio mexicano. Y bueno, esas torpezas militares de Santa Anna son parte de las causas de la intervención o de lo que pasó debido a la intervención de Estados Unidos. También la ambigüedad en el Tratado de Velasco es una de las causas de la intervención de Estados Unidos. El Tratado de Velasco finalmente lo único que establecía literal era que el ejército de México se iba a retirar después del río Bravo. Y en Texas eso lo toman como una evidencia de que el ejército mexicano o el gobierno mexicano acepta que el río Bravo es la frontera con Texas y que acepta además el gobierno mexicano que Texas ya es independiente. Debido a esa ambigüedad en el texto es que se da esta controversia y que México insiste en querer reanexar a México Texas, y de ahí que Estados Unidos ve la oportunidad para declararle la guerra a México. Otra de las causas es el expansionismo de Estados Unidos. Estados Unidos en esa época ya empezaba a tener una idea de que tenía que expandir su territorio, y la independencia de Texas o esa situación le da el pretexto a Estados Unidos para poder anexar aún más territorio de México por medio de una guerra. Otra causa, el atraso de tecnología militar en México. Los fusiles que usaban en México se tardaban más en cargar y eran menos eficientes que los fusiles que estaban usando en el ejército de Estados Unidos. Eso le ayudó mucho a Estados Unidos a poder avanzar hacia México desde Veracruz y poder tomar la Ciudad de México. Las consecuencias de la intervención de Estados Unidos. Primero, México pierde la mitad de su territorio desde Texas hasta California.
Segundo, se desata una crisis económica en México. Los conservadores en México piden el regreso de Santa Anna en 1853 a consecuencia de esta crisis económica, que deriva de la pérdida del territorio, de la guerra, que finalmente lo provoca la torpeza de Santa Anna. Santa Anna, después de esto, se convierte en dictador. Una vez que regresa Santa Anna del exilio, él es el que manda, ahí es cuando empiezan a decirle Su Alteza Serenísima y todo eso. Santa Anna pone impuestos excesivos. Le pone impuestos a las ventanas, le pone impuestos a las puertas, prácticamente le pone impuestos a los perros. Es decir, pone impuestos ridículamente altos, pues para, según él, resolver la crisis económica que se desata en México a consecuencia de la guerra con Estados Unidos, que de nuevo resulta de las torpezas de Santa Anna. Santa Anna vende la Mesilla a Estados Unidos en 1853 por $10 millones. De nuevo, la Mesilla es un territorio que está o que estaba al norte de lo que hoy es Sonora. Y la razón para venderla pues es para tener dinero para poder pagar por la crisis económica que había en México. Además, se declara el Plan de Ayutla contra Santa Anna en 1854. Fíjense, en 1853 los conservadores piden el regreso de Santa Anna. Regresa. Un año después, ya hay otra vez levantamientos en contra de Santa Anna, y estos levantamientos se rigen por el llamado Plan de Ayutla, que básicamente es un llamado a derrocar a Santa Anna. Nuevamente, Santa Anna se exilia, esta vez definitivamente en 1855, es decir, duró en el poder un par de años y después otra vez se tuvo que ir al exilio. Todo esto sienta las bases para la guerra de reforma que va a ocurrir unos años después de esto. Vamos a ver ahora las batallas que hubo durante la intervención de Estados Unidos en México. En 1836 ocurre la batalla de San Jacinto. Ahí está involucrado directamente Santa Anna. Santa Anna gana la batalla, pero después dice ya no es necesario seguir peleando, y como dice eso, se descuida y lo capturan. Y gracias a esa captura es que se firma el Tratado de Velasco. En 1846, cuando Estados Unidos formalmente le declara la guerra a México, se da una batalla en Tabasco. Ahí es en donde inicia la intervención o la invasión de Estados Unidos a México. En 1847 ocurre la batalla de la Angostura, en Coahuila. Esa fue otra de las batallas importantes de la guerra de México contra Estados Unidos. 1847 se da otra batalla en el puerto de Veracruz. 1847 se da otra batalla en Villahermosa. 1847 se da la batalla de Lomas de Padierna en la Ciudad de México. Va avanzando el ejército de Estados Unidos. 1847 se da la batalla de Churubusco en la Ciudad de México. Esa es una de las importantes. Ahí es en donde el general Anaya es capturado y le pregunta a Estados Unidos dónde tiene el parque y él responde, si hubiera parque, usted no estaría aquí. 1847, la batalla de Molino del Rey, también en la Ciudad de México. 1847 también es la batalla de Chapultepec o del castillo de Chapultepec, cuando ocurrió lo de los niños héroes. Estas tres últimas batallas digamos que son las más notorias de la guerra de México contra Estados Unidos en 1847. Si les preguntan en el examen de Comipems y de Ceneval por las batallas que ocurrieron durante la intervención de Estados Unidos, probablemente las tres más importantes son estas últimas. Digamos que estas tres batallas son las que consuman la invasión de Estados Unidos a México, y es después de perder estas batallas que finalmente México tiene que rendirse y tiene que ceder a las demandas de Estados Unidos. Aparte de esa, pues en 1836 es la de San Jacinto, es la que técnicamente gana Santa Anna, pero como lo capturan, pues lo obligan a firmar el Tratado de Velasco. Y con esto terminamos la sección sobre la intervención de Estados Unidos.